Bueno, les damos la bienvenida. ¿Se escucha bien con el micrófono? Un poquito más cerca, Un poquito ¿no? más, como nos enseñaron. Bueno, muchísimas gracias por estar en este viernes frío, gélido de Buenos Aires, de pleno invierno que parece que no se quiere ir nunca, en este lugar tan extremo de la ciudad. Bueno, acá estamos acompañadas por Lucía Pupo y Alicia Salomone, con quienes tuve el honor de compartir un encuentro cuyo resultado está reunido en este libro, un encuentro que fue previo a la pandemia, era otro mundo, fue 3 días antes del estallido en Chile. Un encuentro precioso, yo lo cuento en todos los lugares a donde voy. Fue un encuentro de esos inolvidables y volvimos y a los 3 días fue el estallido y a los 3 meses la pandemia. Y acá es como en otro planeta, nos volvemos a encontrar con el libro en la mano, lo cual es mágico y maravilloso. Este libro entonces reúne un montón de cosas que se van transformando permanentemente. Y la idea es contarles un poquito algo de lo que está en el libro. Y antes de eso les cuento muy brevemente dónde estamos y enmarcadas y enmarcados por qué paredes. Esta es una de las sedes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como saben la mayoría, y lo que está sucediendo en este momento en nuestro entorno es una muestra que con mi equipo de investigación, que se llama Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina, preparamos como parte de un resultado de un PICT, que es un proyecto de la Agencia de Ciencia y Técnica que duró 4 años. Y bueno, decidimos, además de escribir artículos y esas cosas, después de 2 años de estar encerrados, mostrarlo de otras maneras. Y una de las maneras fue a través de esta muestra. Así que nada, después les invito a recorrerla si no pudieron ver, y cualquier cosa que quieran, estamos acá varias y les podemos contar algunos detalles. Bueno, le paso entonces la palabra a Alicia, que finalmente es quien nos convoca, porque antes de ser chilena ha sido argentina, así que ella es quien nos ha reunido, quien nos ha invitado, así que yo sumamente agradecida. Bueno, siempre que vuelvo a Argentina son casi unas cataratas de emoción que se vuelven manejadas, y voy a tratar de controlar mi emoción para poder decir al menos un par de palabras coherentes. Lo primero que quiero decir y fundamental es mi enorme agradecimiento. Han llegado. ¿Tienes lugar? Mi enorme agradecimiento a Lorena por acogernos en este lugar tan especial. Para mí, en lo personal, es tremendamente especial porque yo me formé aquí. Entré a la Universidad de Buenos Aires, a esta facultad, en 1978. Y este lugar, 25 de mayo, se transformó en un refugio muy particular para mí, porque era un lugar donde uno podía subir al 2.º piso y meterse a cualquier instituto de los que todavía hay. En esa época yo frecuentaba mucho el Instituto de Historia Argentina y Americana, el Instituto Ravignani, que Graciela conoce muy bien, el Instituto de Historia de España. En esa época se estudiaba Historia de España, cosa que era fascinante, digamos, que era maravilloso, pero eran esas cosas que pasaban en esos años, ¿no? Y también me fui acercando con cierto temor al Instituto de Literatura Hispanoamericana. En una época de mis estudios de historia tuve una tremenda tentación de pasarme a literatura, cosa que me daba un pánico terrible porque yo no sabía escribir. Entonces estaba aterrorizada y al final dije no puedo entrar a este terreno porque es un terreno muy peligroso y no, quedé en historia, me gradué en esta facultad. Como les digo, pasé muchísimos años en estas paredes, volver aquí y para presentar un libro que tiene mucho que ver con la cultura y la literatura es una vuelta vital muy especial, muy emocionante. Pero bueno, también yo lo primero que quiero hacer es agradecer no solo a Lorena
a mi amiga, amiguísima Lucía Pupo, que es una compañera de todas las aventuras. Es decir, cualquier cosa que uno le dice, como en Chile hay un dicho que es upa chalupa, que quiere decir que se sube a todo, ¿no? Y Lucía es de esas personas. Así que, nuevamente, como siempre, querida amiga, compañera, muchas gracias. Y bueno, y luego a todos y cada uno de ustedes, a Bettina Kaplan, que hace muchos años que siempre decimos cuándo nos vamos a encontrar, y de pronto nos dimos cuenta que íbamos a coincidir hoy acá, ¿no? Y decíamos, no hay que planear nada, las cosas pasan igual. A mi amiga Graciela, amiga de toda la vidísima, a Matías, a Felipe, a Gustavo, querido amigo también de toda la vida, a Adriana, otra amiga de la vida, a Alicia Genovese, maestra maravillosa, poeta, profesora, inspiradora, también compañera de muchas aventuras. Muchas gracias por estar acá. A las investigadoras maravillosas de Trenzar Memorias, que nos cruzamos por ahí en el camino y armamos una trenza, ¿no? Así, entre pandemia también, ¿no? Y ellas son una red que junta investigadoras en temas de memoria en toda América Latina, y me invitaron a hacer una conversación con ellas, y de ahí surgió una amistad tremenda. Y bueno, no puedo tampoco dejar de mencionar, aquí están los papás de Karen Saban, otra amiga querida que conocimos en esta época, en la misma época en que conocí a Lorena, que también es protagonista de este libro. Karen trabaja en la Universidad de Heidelberg, no nos puede acompañar hoy, pero delegó a sus papás su representación, y me siento muy agradecida, muy honrada de tenerlos aquí. Y bueno, como comentaba Lorena, este libro surgió de una serie de encuentros, ¿no? Encuentros que nos iban surgiendo, y de pronto dijimos, bueno, ya, o sea, vamos a plasmarlo de alguna manera. Este libro también surgió en una época compleja, porque Lorena estaba aquí, Karen estaba en Alemania, yo vivía en Inglaterra en esa época también, Lucía acá. Sin embargo, decidimos tener un encuentro, y ese encuentro tuvo lugar el 10 y 11 de octubre de 2019, en Chile, en Santiago de Chile, en la Casa Central de la Universidad de Chile, que es un lugar que para Chile es muy significativo. No sé si existe en Argentina un parangón que pueda ser parecido a lo que representa la Universidad de Chile para Chile. No casualidad, el presidente Boric, que hoy nos lidera, es un reciente exalumno nuestro. Y ayer, o antes de ayer, cuando asumió la Universidad de Chile la primera rectora mujer en sus 180 años, todo un hito histórico, el presidente se cruzó la calle, porque son dos edificios que están uno de este lado y otro del otro lado. El presidente se cruzó y vino a acompañar el hito histórico que íbamos a tener con esto de tener por primera vez una rectora al frente. Se cambió un cartel que decía rector y se puso otro que decía rectora, ¿no? Que allí se fueron 180 años, ¿no? Hoy encontré un comentario de Twitter que se lo mandé a Rosa, a la rectora, que fue emocionante, porque alguien comparaba, una señora dijo, comparaba los 180 años con respecto... sí, me acuerdo perfectamente, dijo, el primer presidente en Chile, la primera presidenta en Chile tardó 180 años en llegar al poder, se refería a Michelle Bachelet. Y alguien hizo la comparación, que era un niño además, dijo... la primera presidenta, la primera rectora de la Universidad de Chile tardó 179 años en llegar a la rectoría. Quiere decir que vamos avanzando.
Bueno, se lo tuve que mandar porque me pareció increíble, ¿no? Bueno, así que digo, ese lugar que nos reunió fue para mi mitad, la mitad chilena de mi alma, es un lugar muy importante. Y ahí nos juntamos y no sé si ustedes tienen la paciencia, yo quisiera leer 2 paginitas para no demorarme mucho, pero que las escribí después, cuando se estaba haciendo este libro y que todavía me representan de alguna manera. Como voy a ahorrarme algunas cosas, solo voy a comentar algunas cosas, pero retomando las palabras de Lorena, del 9 al 11 de octubre de 2019 fue un encuentro que tuvo lugar solo pocos días antes del inicio del estallido social que en Chile marcaría el final de la segunda década de los años 2000. Nuestros 2000 no terminaron, nuestros 2010 no terminaron en 2020, sino en 2019, evidenciando el malestar profundo que gran parte de la ciudadanía sentía frente a las estructuras políticas, sociales, económicas e ideológicas heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet. Ese tiempo de revuelta y crisis que desde 2020 se traslapó, como decía Lorena, con el impacto cruel y socialmente desigual de la pandemia, aún sigue abierto y no es posible predecir a ciencia cierta cómo evolucionará. Esto lo escribí hace un año atrás, pero seguimos en ese mismo proceso, por eso sigo pensando que todavía estamos en ese camino. No obstante, decía yo hace un año, el abrumador apoyo de la ciudadanía a la opción de cambio constitucional en el plebiscito de octubre de 2020 y la elección, por primera vez en la historia de Chile, de una convención constituyente verdaderamente democrática, elegida por las personas, cosa que no había ocurrido en su historia, eso aconteció a mediados de mayo de 2021, hacen pensar que en un lapso no muy largo podría quedar atrás una de las rémoras más siniestras del legado pinochetista. Hablamos de la Constitución Política de 1980, verdadera piedra de tope para cualquier modificación al status quo que la dictadura le endosó al sistema político instalado en 1990, al que no sin razón llamamos postdictadura, más que como un régimen auténticamente democrático. Sigo a continuación diciendo que este libro surge de ese encuentro que mencionaba Lorena, titulado en su momento Entramados de la memoria generacional, poéticas, narrativas y teorizaciones desde el Cono Sur. Varias cosas estábamos ahí pensando, ¿no? La herencia de la dictadura en las nuevas generaciones, cómo eso estaba siendo digerido, procesado. Esto en Argentina tiene un camino ya muy largo, en otros países no tanto. En el Uruguay ha procedido de una manera distinta, con idas y venidas, ¿verdad? En Chile con muchas dificultades por estas amarres dictatoriales. En Colombia, que es el otro de los actores que invitamos a la reflexión, bueno, qué decir, estamos a 3 días, digamos, de una elección histórica, ¿no? Por primera vez después del movimiento de Gaitán de 1948, y de lo frustrado y trágico que fue, podríamos decir que Colombia, y nuestras amigas lo saben por vida propia, se encamina a una oportunidad democrática, en el mismo sentido que lo decimos de lo chileno, democrático no de las formas, sino del fondo, ¿no? Cuando hoy podemos escuchar a una mujer como la maravillosa Francia Márquez diciendo que hay que vivir sabroso, ¿no? Y yo pienso qué sentido que nos hace a muchos, ¿no? Argentina siempre es como distinto, pero yo creo que igual, ¿no? También hace sentido, ¿no?
para nosotros en Chile hace un sentido tremendo, ¿no? Y más en este momento en que nos hemos atrevido a discutir las bases del sistema, ¿no? Vamos a ver si, espero que sí, todo termine bien. Bueno, pero como les decía, partimos con esa idea. Fíjense qué largo trayecto desde entramados de la memoria a una cuestión que no tiene mucho que ver. El título terminó siendo Memorias Culturales y Urgencias del Presente, ¿no? O sea, porque queríamos, en el fondo, como decía Lorena, nos atravesó la historia del medio de la realización de este libro, y nada, y tuvo que cambiar el título, ¿no? Nosotras partimos con esta preocupación por comprender y evidenciar cómo las memorias sociales eran representadas artísticamente por las nuevas generaciones. Eso nos interesaba mucho, ¿no? No solo los movimientos, también, pero también las expresiones artísticas, porque además, como nos había enseñado Lorena en sus visitas y sus charlas y estudios y tal, descubrimos la palabra del activismo, ¿no? De este arte o de este activismo que se involucra con el arte y que utiliza herramientas artísticas para expresar demandas y tal, abandonando un poco el estilo setentero, ¿no? Tan así como militante de todo muy loco, no, ahora nos atrevemos a otras prácticas, ¿no? Y bueno, algo de esto quisimos representar en la tapa del libro. La tapa, que está así, pero en realidad corresponde a esta imagen invertida y a una imagen que se volvió blanco y negro cuando adentro la van a encontrar a color. Es una performance, el performer es Diego Cisterna, la fotógrafa que lo tomó es Andrea Robles, ambos de Chile, y el contexto en el que se da esto es una performance que se hace pocos días antes del estallido, el 11 de septiembre de 2019, para conmemorar el nuevo aniversario del golpe militar en Chile. Significativamente el presidente Piñera había decidido no conmemorar ese año. Dijo, no sé si ustedes recuerdan, tenía una frase muy apropiada en esos días, que era que Chile vivía en un oasis, ¿no? Que América Latina era un caos, pero Chile vivía en un oasis. El milagro, Chile. El milagro, claro. Había un ministro que nos recomendaba que si no nos alcanzaba la plata para el transporte, que viajáramos más temprano y nos levantáramos más temprano, porque el metro a las 5 de la mañana, 6 de la mañana es más barato. Bueno, hubieron varias coincidencias en ese momento, ¿no? Pero lo significativo fue que en ese abandono que hizo Piñera del rol de presidente que correspondía, era que él conmemorara el aniversario del golpe militar, se hizo el loco, como se dice en Chile, y la plaza, enfrente a la Moneda, se la tomó este grupo. Y este grupo, que varias de nosotras aquí conocemos, es el grupo Cueca Sola. La cueca sola es una danza, la cueca es una danza tradicional, pero que fue apropiada o resignificada en dictadura por las esposas y madres de los desaparecidos, y ellas crearon la cueca que se baila sola, ¿no? Porque no está el compañero, ¿no? Entonces se baila sola. No sé si ustedes recuerdan que incluso hay una canción de Sting, ¿no? Que ellas danzan solas, no se refiere a esta práctica. Y un grupo de personas hace unos años se organizó para seguir esa práctica, pero volviendo a darle una nueva resignificación, y particularmente en el contexto actual, agregándole no solo las demandas históricas de los movimientos de derechos humanos, sino las nuevas demandas que los movimientos le hacen a las democracias contemporáneas. Y entre ellas, por cierto, está la reivindicación de la diferencia sexual, la posibilidad de expresar la diferencia sexual. Entonces, ahí aparece César participando de la performance de la cueca sola del 11 de septiembre de 2019, y él caracterizado y bueno, con unos tacos al estilo de Pedro Lemebel, uno de nuestros grandes
escritores ya lamentablemente desaparecidos y haciendo su danza. Lo significativo de este hecho fue que fue primeras planas de los diarios, porque dijeron, bueno, el acto que no hizo Piñera lo hizo fue Cazzola, ¿no? Así que fue muy impactante. Bueno, voy a terminar con la última partecita que les quería contar, que es lo que creo que más nos impactó, ¿no? Estábamos en esto de que queríamos pensar cuáles eran los lenguajes que utilizaban los jóvenes, cuáles eran las subjetividades, las marcas de identidad que empezaban a aparecer. También nos preguntábamos muy concienzudamente, en verdad, cómo era que estaban produciéndose esas transferencias memoriales de una generación a otra, ¿no? De hijos de abuelos a padres, de padres a hijos, y así, porque ya se acumulan varias generaciones, ¿no? Sin embargo, y este es el párrafo con el que cierro, lo que nuestras herramientas analíticas y nuestros deseos de cambio no nos permitieron anticipar fue el hecho de que en Chile las subjetividades, identidades y lenguajes que estábamos pesquisando saltarían de los libros, las obras y los archivos para cobrar intensa vitalidad en la calle en esos días que siguieron al 18 de octubre de 2019. Es más, en el curso de ese proceso social inédito, también debimos asumir que si queríamos seguir siendo fieles a nuestros propósitos como investigadoras y a nuestras convicciones ciudadanas, tendríamos que acompañar el trayecto de esos sujetos en movimiento por las urbes y territorios del país. Debo decir, claro, es lo que mis compañeras de proyecto y yo intentamos hacer con mejor o peor suerte en los esperanzados, agitados y también trágicos días que siguieron a ese viernes 18 de octubre. Nuestro trabajo de aquí, en más, incluyendo este libro que hoy presentamos, no pudo sino estar teñido por esas experiencias. Así que bueno, eso era lo que yo les quería contar y nada, vuelvo a darles mis tremendos agradecimientos por la compañía, por la escucha, por la inspiración de todos y de todas ustedes. Muchas gracias. Bueno, para seguir con los protocolos, agradezco a Lorena esta hospitalidad, a todos y a todas ustedes, estar acá, compartir esto, y a Alicia, que es la dueña, digamos, de ese espacio que se transformó de todos los que estuvimos ahí, la mayoría investigadoras, mujeres, feministas. Fue un encuentro muy emotivo, además de muy intenso intelectualmente, porque también teníamos ahí testigos, colegas jóvenes, heridas, hijas, nietas de desaparecidos, con mucho trabajo de memoria, ¿no? De memoria individual, de memoria colectiva, social, y voy a llevar este lado para el de mi investigación, que es la poesía. Nos preguntábamos cómo en las prácticas estéticas, cine, narrativa, arte, performance, estaban esas huellas y a su vez qué caminos también de reparación, de duelo, cómo pensar, imaginar soluciones o caminos, o ya vamos a usar la palabra ofrendas a ese pasado que sigue vivo, porque sabemos desde Freud que en el inconsciente
seguimos siendo niños y niñas siempre, con esas primeras memorias, con lo que a lo mejor no fue puesto en palabras, pero está ahí. Entonces, imagínense 3 días de estar sumergidos en todo esto, sumergidas. Llegamos a Buenos Aires y claro, yo primero no vi las noticias y me acuerdo que un colega me dice, ¿pero qué hicieron en Chile? Yo digo, ¿por qué? ¿Qué me hiciste, dice, Lucía? claro, me dice, no, fuiste a este congreso y a la vuelta esa casi sincronía a mí no deja de sorprenderme todavía, porque fue la revuelta, el estallido, fue eso que estaba ahí, subterráneo, que explotó y que además fue Chile, porque veníamos justamente haciendo una especie de literatura, estéticas comparadas en los países que representábamos cada una de nosotras. Así que bueno, pienso también en nuestra querida colega y amiga, poeta como Alicia Genovese, Nadia Prado, que hay un trabajo de ella precioso y muy valioso acá, y que es un tema constante que siempre nos preocupa o nos interpela. ¿Qué se puede desde la poesía, desde esa puesta en quiebre, en abismo del lenguaje, que es la enunciación poética, qué se puede hacer, atestiguar frente a esos huecos, ¿no? Y a esas heridas? Por supuesto hay muchísima teorización sobre esto, y un poco mi trabajo fue por el lado psicoanalítico, leer sobre el duelo, la teoría de Jean Alouche, que toma de Freud y Lacan algunos elementos, pero tratar de pensar el poema como una instancia de duelo, de tratar de procesar ese dolor que nunca se va a ir, porque el agujero siempre queda, como dice Freud, pero que en lugar de ser solo melancolía, busca crear algo con eso, ¿no? Que sería, bueno, la famosa diferencia entre el duelo y la melancolía, dicho de una manera muy ramplona y por una no psicoanalista, obviamente. La teoría de Jean Alouche, que es un psicoanalista contemporáneo francés, es que todo duelo implica esa instancia melancólica, patológica, entre comillas, es decir, nunca es apacible ese proceso, siempre raya la locura en el sentido poético, ¿no? de un fuera de sí. Y él propone que ahí se juega la entrega de un pedazo de sí, que tradicionalmente en los poemas elegíacos es la ofrenda, ¿no? El llevar flores, el llevar comida en algunas culturas, ¿no? Cuando se muere alguien, en los egipcios, ¿se acuerdan? Antiguos, era poder poner las cositas, ¿no? Las herramientas que usó la persona al rey, prepararle a Tutankamón qué iba a necesitar en la otra vida. Y que eso, un poco es nuestra teoría, lo hace también en su materialidad de sonido, de palabra, en tanto vehículo de emociones, el poema. Hay un pedazo del sujeto que queda ahí agarrado, siempre hipotecado en esa transacción de ofrenda, ¿no? Entonces, bueno, cortito, así después vamos a los trabajos fascinantes acá de las amigas. Hay gestos, ¿no? Que hace la poesía. Ahí nos viene bien una teoría de un autor francés también, Dominique Rabaté, que habla de gestos líricos, ¿no? En literatura, más bien en lingüística, hablamos de los performativos como esos enunciados o esos verbos que cumplen una función, ¿no? La promesa, la amenaza, es un acto de habla, son palabras, pero que al mismo tiempo hacen una acción, ¿no? El juramento. Y bueno, pensar el poema como también un performativo, es decir, que está haciendo algo, además de declararlo, ¿no? Una acción ahí, como una performance, solo de palabras.
Bueno, aparece una autora uruguaya, Amanda Berenguer, que tiene un poema bastante largo, Los signos sobre la mesa, en el que indirectamente va recorriendo lugares de su Montevideo natal diciendo acá se tortura, ¿no? Y ella, frente al horror, lo que elige es arrodillarse, ¿no? Tiene una especie de epígrafe que no es una cita de otros autores como es lo habitual, sino que ella pone ahí al costadito, a la derecha, ante mis hermanos torturados, ¿no? Y al final del poema va a decir me arrodillo. Bueno, el poema es complejo y muy hermoso, no me voy a poner ahora a hablar de imágenes y recursos, pero nos parecía que ahí está muy clara esa ofrenda, ese poema que se hace acción cuando esa hablante poética dice quedo postrada ante la puerta de la celda, ante mis hermanos torturados, ¿no? Y firma Invierno de 1985. Ese poema después ganó un premio, fue editado en una primera antología de poemas cuando llegaron las democracias, ¿no? Luego una autora chilena, pero hoy en día más bien transnacional porque vive en Nueva York, Cecilia Vicuña, que hace poquito ganó el premio en la Bienal de Venecia, otra fiesta de Chile para el mundo. Ella también es artista visual, además de poeta, y elabora toda la noción de parir los cuerpos desaparecidos. Tiene una performance que de la que por suerte Alicia pudo negociar que incluyamos acá algunas fotos. Sus textos suelen incluir imágenes además de poemas, y su instalación en principio consistió en juntar palitos que parecen huesos y colocárselos sobre su vientre como una especie de embarazo de los muertos, ¿no? Acompaña la historia al poema, mejor dicho, de una breve crónica autobiográfica de cómo ella, al ver amigas que perdían a sus novios, amigos de su juventud, reaccionaban frente a eso, y dice, y a mí me surgió darlos a luz, ¿no? Parirlos, está arrodillada como en un parto. Y bueno, ese es otro gesto, ¿no? El poema que quiere dar a luz no desde un lugar ingenuo, ¿no? Dar a luz esos huesos, y ella habla de formar un sendero después con esos mismos huesitos. La segunda parte de la instalación o performance es formar un camino que se va perdiendo en el desierto, ¿no? Como una especie de recuperar los caminos de la historia. Son todas imágenes poéticas. Bueno, después una argentina ya de otra generación, nacida en los 70, que pasa con quienes éramos niños en la dictadura, ¿no? Y un poco estos relatos se mezclan con el mundo infantil, con el miedo, con no entender, con lo que nuestros padres a veces no nos querían contar o no podían o no sabían. Y este libro es muy fuerte, se llama Hacer sapito, como el juego, que consiste en tirar la piedra, ¿verdad? Y que haga ondulaciones en el agua. Y ahí lo que hay es una despedida, un adiós. Esta poeta recrea toda la violencia de un discurso dictatorial, de la tiranía del mercado, en la concepción neoliberal, en una familia, ¿no? Hay un padre terrible que es una especie de figura torturadora, sádica, y en un momento
esa niña que habla le dice adiós, se acorta con eso, ¿no? Entonces también qué bueno que a través del poema se pueda decir nunca más, una vez más, a ese modelo perverso, ¿no? que estuvo institucionalizado durante tanto tiempo y en tantas sociedades hermanas, ¿no? En esos momentos. Gracias, Alice. Ya voy a la última poeta y listo, que es Claudia Massín, que podría ser la antítesis del poemario anterior, unos versos como dichos al oído o en una conversación, un tono, no sé, Alicia, sería menor, un tono cotidiano, coloquial. Además es psicoanalista, Claudia Massín, que habla del dolor y no quiere poner una curita y decir ya está, se cerró, ahora no, ella dice hay que exponer las heridas, suturarlas, ¿no? Es una idea que también está en Sara Ahmed, la estudiosa de las emociones. El pasado queda como cicatriz y esa cicatriz justamente nos prueba que eso existió y que eso no se va a ir nunca, ¿no? Pero si hay una recuperación es a partir de esa sutura, de otra manera no, hacer de cuenta de que eso no está, o de que teniendo mucho dinero y comprando mucho o endeudándonos como quería el presidente Piñera, viene la alegría, está visto que no funciona en el inconsciente ni en ningún lado, ¿no? Claudia Massín realiza ese gesto, exponer, volver a hurgar, ¿no? Desenterrar, pero para poder romper esa dialéctica del olvido, ¿no? Que quiere tapar la memoria, que quiere hacer de cuenta, bueno, ya está, a otra cosa. ¿No? La dialéctica entre lo heredado y la posibilidad de un nuevo pacto identitario. También son poemas feministas, bueno, que invitan a cierta desobediencia, ¿no? A reconocer el daño para poder reparar siempre desde el vínculo con otros y otras, ¿no? Bueno, palabras finales. Estos 4 libros con los que los aburrí un viernes a la tarde, pero que valen la pena de leerse, proponen gestos líricos muy distintos: arrodillarse frente al dolor de los presos torturados, acunar los huesos de los desaparecidos, desmontar y decirle adiós a la concepción autoritaria del mundo y exponer y suturar esas heridas individuales y sociales. Entendemos que además de tematizar el daño y el dolor causados por el terrorismo de Estado durante las dictaduras del Cono Sur, los poemas realizan performativamente estos gestos que se insertan en un inacabado proceso de duelo. En consonancia con la teoría de Alush, estos gestos encarnados por los poemas implican también una ofrenda de sí por parte de cada una de las hablantes poéticas. Nadie sale indemne de la violencia atestiguada. Podríamos decir, reescribiendo un famoso verso de Porcelano, ¿no? El poeta de Auschwitz en muchos sentidos. Sus padres murieron en un campo. Él nos enseñó que nadie atestigua por el testigo, ¿no? Niemand zeugt für den Zeugen. Hay algo que nunca vamos a poder impostar, que es el testimonio del otro, pero sí a través de los poemas podemos, con estos gestos, acercar, tomar conciencia, querer seguir construyendo. En clave de género, ¿no? Podríamos ver ahí a esas hablantes en el rol de hijas, hermanas y madres. Aparecen figuras míticas como Antígona, Electra. Y ese gesto, ya con esto termino, de Amanda Berenguer, nuestra poeta uruguaya, de poner la mesa, ¿no? Qué lindo pensar en el arte y en el pensamiento también, como gestos de servir para todos
esto que está invisible en el aire, pero que todavía necesita que hagamos memoria, que nos responsabilicemos, que tomemos cartas en el asunto. Así que bueno, el libro tiene bastante de poesía y bastante de otras cosas que ahora paso la posta. Tengo acá señalado, muy bien, algunos post-its. También brevemente contarles una zona del libro. El libro tiene 4 o 5 zonas, 4. Una de las cuales incluye el texto que nos acaba de contar Lucía, y otra, que es aquella en la que está incluido mi capítulo, se llama Performance y Artivismo. Releyendo mi trabajo y el de las compañeras, pensaba que son 3 artículos distintos que bien podrían ser leídos de corrido como un solo trabajo, porque enlazan y entroncan perfectamente. Los otros 2 trabajos son de Paula Acuña Salazar y de las queridas Tania Medalla, Milena Gallardo y Rocío Yubano, y ellas son ni más ni menos que el colectivo Cueca Sola, las últimas que mencioné. Entonces Alicia nos adelantó un poquito del relato contando de qué se tratan sus acciones, y lo que reúne a los 3 trabajos es algo que tiene que ver con esta articulación entre las violencias, la representación de las violencias del terrorismo de Estado y la representación de el trabajo de cara a las violencias, a la lucha en contra de las violencias de género del presente. Cosa que en el trabajo de Tania, Milena y Rocío dicen muy acertadamente de esta manera, pero podría aplicarse a los otros trabajos. El colectivo Cueca Sola surge en 2016 en Santiago de Chile y se articula bajo 2 consignas centrales: la desprivatización de las memorias y su articulación con la denuncia de la violencia de género. Estos puntos de enunciación iniciales desafían los discursos de memoria dominantes y apuestan por un cruce teórico entre el campo de la representación de las experiencias en torno al pasado y las violencias políticas del presente, para dar paso a la visibilización de las subjetividades arrojadas a los márgenes. Con ello están mencionando no solo violencia de género, sino, como decía Alicia, las disidencias, y otra cosa que aparece como construcción de memoria en algunos de estos activismos artísticos es las luchas de los pueblos originarios, que empiezan a aparecer. Entonces, esa articulación se vinculaba con algo que yo trabajo en mi capítulo, que tiene que ver con poner bajo una misma lupa 2 genealogías: la genealogía de los trabajos sobre memorias y la de los activismos artísticos. Entonces yo, como finalmente estos trabajos están de las chicas sobre el colectivo Cueca Sola, el otro trabajo sobre las tesis, y el mío centralmente sobre unos trabajos de la Compañía de Funciones Patrióticas. Las tesis es como el más claro ejemplo de que esto fue escrito después de aquel encuentro, porque nos sobrepasó todo lo que pasó después. Y también los otros capítulos. Entonces, como esto finalmente fue escrito en la soledad del aislamiento, y yo leía muchas estadísticas y números y cosas sobre la pandemia, y todos los biólogos moleculares que hacían gráficos, y veíamos en Twitter gente importante que sacaba cuentas y números, yo dije, yo también voy a hacer un gráfico. ¿Por qué no? Si yo también hago ciencia. Entonces, ahí lo tiene Alicia por ahí, que es lo llegan a agarrar los estadistas y me cuestionan mi inserción en la academia, pero es muy gráfico de todos modos. El gráfico es como hacer mapas. Yo acá vi con mucha claridad, a un grosero y todo el gráfico, cómo en algunos momentos ambas genealogías se entrecruzan, y que son justamente esos como momentos como que en que coagulan algunas demandas, y allí van algunos cuerpos a tratar de hacerse cargo de eso. Bueno, gracias. Entonces,
Uno de esos momentos es en nuestros países esta reemergencia de los neoliberalismos. Yo decía el neoliberalismo reloaded acá con Macri a partir de 2015, y leyendo los trabajos de las compañeras también se puede ver cómo esto se articula con las cosas que pasan en los países vecinos. Entonces yo me preguntaba dónde comenzar esta historia, la historia de los trabajos sobre memorias y las historias del activismo artístico. Y ahí propongo muy someramente una historia larga y una historia corta para el activismo artístico, y una periodización sobre la que yo venía trabajando desde hacía largo tiempo de los trabajos sobre memorias teatrales en Argentina y en diálogo y en articulación con transiciones, contagios, traspasos y viajes, directamente viajes a los países vecinos, viajes de obras, viajes de artistas, contagios. Entonces, decía, voy a leer un parrafito: es posible establecer una periodización del teatro sobre memorias de la última dictadura, mediante la cual hemos señalado los momentos de emergencia de un teatro sobre memoria de la historia reciente, su ebullición y una posterior modulación en la que esta temática integró una nueva toma de la calle por parte de colectivos artivistas en el contexto de la llegada de la derecha al poder. Junto con esta periodización de las memorias escénicas, es posible establecer una genealogía del activismo artístico de las últimas décadas en la que se insertan y con las cuales dialogan las prácticas activistas contemporáneas. Si bien las acciones activistas toman la historia reciente como uno de los objetos centrales de sus construcciones memorialísticas, también se ocupan de buscar respuestas para las preguntas del presente en otros pasados, a los cuales no nos hemos abocado en estas páginas, un poco lo que comentaba al principio. El activismo contemporáneo, sobre todo, propone la construcción de memorias intertextuales de pasados cargados con distintas capas de historias de opresión y explotación, a la luz de los cuales es posible leer a contrapelo la historia del presente. Esto se ve y se puede ejemplificar muy claramente con los trabajos de las compañeras. Lo que pasa en esta periodización que yo hago y en el momento en el que la construcción de memoria se topa con la toma de la calle hacia mediados, digamos, de los 2010, decía, ya hacia el final de los gobiernos progresistas, en algunas ciudades de la región comenzaron a organizarse colectivos artísticos que desarrollaban distintos tipos de tácticas de intervención en el espacio público, con finalidades de asociación en nuevas formas de grupalidad, de entretejido de nuevos lazos sociales, de configuración de nuevos modos de incidencia en lo social político y de desarrollo de operaciones estéticas innovadoras en muchos de los casos, o al menos esa es la intención en la mayoría. Estos colectivos poseen cualidades muy diversas, pero se caracterizan en términos generales por configurar un tipo de activismo que desafía no solo las definiciones de ciudad, de ciudadanía, de corporalidad y de virtualidad, sino también la noción de arte y la experiencia estética como actividad relativamente autónoma de las lógicas dominantes. El activismo artístico contemporáneo intenta despertar a la sociedad de las ilusiones del neoliberalismo, señalando la violencia física y simbólica, subvirtiendo los usos del espacio público, subrayando el carácter antidemocrático de la hegemonía patriarcal y de los modos de organización social, política y económica que de él se desprenden y están naturalizados por el sentido común. Algunos de estos colectivos se vinculan a corrientes del feminismo, como claramente se puede ver en los otros trabajos, como todo el mundo acá conoce el fenómeno de las tesis, o a movimientos sociales, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso que yo trabajo de funciones patrióticas, que articula con Barrios por la Memoria. Entonces, para finalizar y dejarlas con la inquietud de ir a leer los artículos para ver qué dicen ellas en particular sobre cada uno de estas experiencias,
En este contexto de este neoliberalismo reloaded que estábamos viviendo en los momentos en los que se daban estas acciones, la construcción de memorias de la dictadura se convierte en una acción de resistencia. Y para movilizar a los espectadores participantes es preciso ejercer una fuerza contraria que opere sísmicamente, que trastoque las expectativas, que desestabilice los sentidos esperables, para recién después de eso comenzar a tejer unos nuevos. Y esto no puede ocurrir en el espacio seguro y confortable de la sala teatral, sino que el lugar en el que la ciudad se ejerce un contrapoder colectivo no es otro que el espacio público. Estos casos que trabajan estos artículos son ejemplos de muchos que se pueden tomar y que nos permiten detectar micropolíticas de resistencia que se están proponiendo la construcción de un futuro alternativo. Nosotros, para ese mismo momento en el que nos encontramos en ese encuentro, yo participé de otro que se llamó, con la misma ingenuidad, Los futuros imaginados. En el 2019 imaginábamos futuros a las 2 horas, decíamos, todo esto es una pavada atómica, porque no podíamos avisorar cómo llegar a esos futuros imaginados. Nadie hubiera imaginado los futuros que habíamos tenido. Pero sin embargo, yo sigo creyendo que en el germen de estas acciones, de estas pequeñas transformaciones que empiezan por lo micro, que técnicamente podemos definir como micropolítico, ahí aparece con Rolnik, podríamos decir, de esta semilla, el germen de la posibilidad, al menos, de construcción de algún futuro que podamos imaginar o que no podamos imaginar, lo cual me parece como mucho más desafiante. Ya sabemos que por más que imaginemos, lo mejor es imaginar lo no imaginable. Y que siempre estas acciones, si bien se proponen tematizar el pasado, lo que están haciendo no es otra cosa que tratar de dar respuestas a las preguntas que formulamos como presente. Así que bueno, un poquito de todo eso aparece en las páginas de este libro. Así que bueno, muchas gracias. Una cosita que yo no comenté al principio cuando hice este marco, es que esta muestra lo que expone son algunos documentos, fotos y distintos tipos de archivos sobre teatro bajo dictadura en Argentina y construcción de memorias en el teatro en las últimas décadas. Entonces es por eso que elegimos este lugar, porque realmente las páginas estas estaban dialogando con los paneles. No podía haber sido mejor el momento de llegada de Alicia para contar con este marco que realmente está dialogando perfectamente con el libro. Así que bueno, los invito a ojearlo así y hacer un avistaje con la vista lateral. Queridas, queridos, bueno, el tiempo pasó y estamos muy helados. Les agradecemos enormemente que queríamos compartir con ustedes el libro. Me gustaría, no tenemos, yo creo, libros para todas las personas hasta que lleguemos, pero a lo mejor, por ejemplo, como hay algunas familias, a lo mejor podemos dar un libro por familia, y nos gustaría mucho que se lo lleven y como un recuerdo, sí, una ofrenda, como dice Lucía. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, seguimos conversando en cualquier momento. Así que, gracias.